Usted está de acuerdo. Eh, Doctora Tapia, bueno, usted conoce al doctor Martínez. El doctor Martínez es médico y abogado. Tiene una especialidad en gestión de sistemas de salud. Es experto en gestión de emergencia. Tiene formación internacional en organización de sistemas de trauma y víctimas en masa, con experiencia internacional fuera de nuestro país, pero también un entendimiento y una comprensión a fondo de los servicios eh, de medicina prehospitalaria en el país. Em, el doctor es instructor de diferentes cursos con certificación internacional, incluyendo la ACLS, el PLS y el PHTLS. El presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Prehospitalaria por mucho tiempo. Doctor es voluntario en el Cuerpo de Bomberos con casi 30 años de trayectoria en la Asociación de Scouts, y es un colaborador cercano de Trauma RD. Ha estado ahí, me parece que desde el principio. Yo creo que el doctor llegó a Trauma RD antes que yo. Eh, para mí realmente es un gusto y un placer que el doctor haya sacado un ratico de su tiempo para pasarlo con nosotros. Entonces, doctor, le paso la palabra y gracias de nuevo por su tiempo. Bien, muchas gracias a todos. Como verán, tengo dos conexiones y es porque voy a tener que presentar desde otra máquina. Pero le doy las gracias al fellow de trauma del Hospital Central de las Fuerzas Armadas y a todos los médicos que están involucrados en esta loable misión de formar traumatólogos en la República Dominicana y mejorar lo que es el concepto de la atención adecuada a los pacientes que sufren de trauma. Sí, vamos a darle inicio a nuestra presentación y nuestra presentación la vamos a enfocar en lo que son el triaje y manejo de víctimas múltiples. Básicamente identificar lo que es los eventos con múltiples víctimas y con la información que ustedes nos habían solicitado. Es importante tener en cuenta que hay diferentes conceptos de triaje. Hay diferentes estructuras de triaje y triaje no es más que una clasificación de prioridades para identificar el lugar adecuado donde debe de ir una persona que necesita asistencia médica. Es una palabra que surge desde la guerra, donde la guerra cuando Napoleón surgió el proceso de los franceses de movilizar a sus heridos en las batallas y se estaban identificando los que tenían mayor probabilidad de supervivencia y aquellos que las heridas y lesiones que tenían podían continuar en la batalla. Sin embargo, en el concepto de manejo de múltiples víctimas o incidentes de masas, la OMS considera que el triaje es un proceso dinámico, lo que busca es identificar cambios en el cuidado y las necesidades del paciente. También ellos hacen y informan que son criterios claros para activar el paso del triaje rutinario al triaje de múltiples víctimas. Lo que quiere decir esto es que cuando hay eventos con múltiples víctimas, no se aplica solamente el concepto de triaje general que tenemos, como las modalidades, que luego lo vamos a abarcar en los diferentes ámbitos prehospitalarios, como son triaje, short stop, MCR y otros. En múltiples víctimas se va a considerar varias intervenciones que serán necesarias porque las capacidades de respuesta de los servicios de salud se van a ver comprometidas. Y OMS define y orienta en este aspecto a que busquemos forma donde valoremos dos principios fundamentales para la aplicación del trauma. Y estos principios van a incluir la escena, donde en la escena debemos de mantener la seguridad de las zonas, el control inicial y la clasificación rápida. ¿Qué intervención o acción podría tener un cirujano de trauma aquí? Bueno, el cirujano de trauma es clave porque él podría identificar
conociendo los sistemas de salud, en el caso de nosotros del país, conociendo nuestro sistema de salud y las organizaciones que tenemos de hospitales y disponibilidad, podría en ese momento iniciar lo que es el proceso de clasificación para el envío de estos pacientes dependiendo de las necesidades que tienen. El otro principio es el transporte y es una decisión de destino según el riesgo, recursos de la red y la disponibilidad. Y era lo que le decía, que yo como técnico prehospitalario y gestor de salud podría tener esta función y aplicarla, pero para ya control definitivo de procedimientos se necesitaría conocer qué herramientas disponen los centros de salud para cuando ese paciente vaya llegando. Y ahí es donde un cirujano de trauma podría involucrarse más en este proceso de gestión. También la decisión de hospital y es donde se va a hacer lo que se conoce como retriaje. Y el retriaje es como lo comenté anteriormente, como el triaje es un proceso dinámico, tenemos que seguir identificando cómo va evolucionando ese paciente. Y entonces aquí vamos a reclasificar e identificar si hay necesidades mayores. También la activación del equipo de trauma, el control de daños y la redistribución interna. En cuanto a control de daños, hay muy pocas cosas que se pueden hacer en la zona de triaje inicial. Estas podrían hacerse en otros procesos del triaje y se considera más adelante durante la presentación, pero tenemos zonas de triaje amarillo o zonas de triaje intermedio, que es donde podemos hacer intervenciones de control de daño cuando tenemos ya sobresaturación de los servicios que estamos ofreciendo. Y un principio clave en el triaje es que nunca termina, el triaje no termina en la escena, el triaje va a terminar ya cuando el paciente está recibiendo la atención definitiva y eso regularmente va a ser en la sala de cirugía, donde el cirujano y el anestesiólogo van a hacer la intervención para salvar la vida de ese paciente. No obstante, todo ese proceso, si no se logra y no se hace de manera adecuada, al final no vamos a tener a quien salvar, ni el cirujano no va a tener la forma de aplicar su conocimiento y sus destrezas. Como hay diferentes versiones, el triaje en trauma, entonces también hay algunas condiciones que se tienen que establecer. Y cuando hablamos de triaje de trauma, igual como lo clasificado de MS, pero esta ya es una decisión más enfocada al Colegio Cirujanos de Estados Unidos, básicamente al Comité de Trauma para lo que es el ATLS. Y aquí se identifica el trauma como un proceso dinámico de clasificación, priorización y decisión de destino, que está basado en la gravedad clínica, el mecanismo de la lesión, los recursos disponibles y la probabilidad de beneficio. El objetivo es dirigir al paciente correcto, al recurso correcto, en el momento correcto. Y era lo que le había indicado anteriormente. Yo puedo saber el destino final del paciente, conocer el sistema de salud en la República Dominicana porque es parte de mis funciones. Pero esto podría cambiar incluso de organización e institución. Ustedes, vamos a ponernos en el caso de la República Dominicana, no es lo mismo el Hospital Central de las Fuerzas Armadas como unidad que tiene un fellow de trauma que el Hospital Traumatológico de Iria Contreras o el Hospital Traumatológico Juan Bosch. Son instituciones, estructura diferente, tiene personal diferente y puede ser que un trauma que necesite intervenciones multidisciplinarias y básicamente un cirujano de trauma para control de daño, resolución de problemas quirúrgicos que ponen en riesgo la vida del paciente y no simplemente una fractura que hay que tratarla, claro está, pero no es el momento inicial. Aquí, como cirujanos de trauma, son los criterios que podrían mejorar un proceso de gestión de un incidente con múltiples víctimas. Y siendo también una situación relativamente dinámica, porque lo que aplica en el día a día a veces no necesariamente aplica en ese momento. Eh, Va a ir, Una institución X puede tener una capacidad resolutiva mucho más amplia en el día a día que en un momento de emergencia manejando una masa crítica de pacientes.
Y por eso a veces la definición de los incidentes de múltiples víctimas depende no de una cantidad estándar, sino simplemente del número que sea que sobrecargue el sistema. Entonces, por eso hago énfasis en lo que usted menciona del rol del cirujano en esa decisión, porque tiene una visión más amplia desde el inicio, el manejo del paciente hasta el final y permite entonces tomar los recursos que estén disponibles, pero que sean más prioritarios para el paciente. Gracias, Luis. Y entonces yo, revisando la literatura, tanto de PHTLS, que es un documento y es un capítulo de la Asociación Nacional de Técnicos de Emergencia Médica en los Estados Unidos, que también es apoyado por el Comité de Cirujanos o el Colegio de Cirujanos, yo saqué o tomé cuáles serían los roles del cirujano de trauma en un evento de triaje. Y lo que pude tener o discernir es que el cirujano de trauma debe comprender el flujo completo del manejo de múltiples víctimas desde el área caliente hasta el triaje hospitalario, porque esas decisiones son las que van a ayudar a salvar el mayor número de personas, pero también a limitar el mayor número de lesiones secundarias que se pueden afectar. Y es lo mismo que le ponía como ejemplo. Si yo tengo un servicio de neurocirugía 24/7, voy a necesitar intervenciones neuroquirúrgicas por lesiones en la cabeza. Lo ideal es que todos los pacientes en un evento de múltiples víctimas que van a tener esta condición puedan llegar a este centro de trauma que pueda manejar esto, así evitando que los centros que no tengan esta disponibilidad reciban este tipo de pacientes, lo cual va a aumentar la mortalidad del mismo y la reducción del tiempo de tratamiento que va a necesitar. Y como puntos claves para esto, tenemos que el médico debe diferenciar lo que es un evento de múltiples víctimas versus lo que es un incidente con múltiples víctimas. Como bien lo describe PHTLS, no es lo mismo un evento con múltiples víctimas que incidentes con múltiples víctimas, como lo acaba de comentar Luis. Cuando hay un evento con múltiples víctimas es que en un solo lugar hay muchas personas. Ahora, cuando hay un incidente con múltiples víctimas es que hay un evento o una situación donde hay diferentes eh, patrones de lesión, hay diferentes procesos que han afectado y que va a necesitar una distribución de acuerdo al nivel de cuidado que necesite este paciente. Y también las decisiones tempranas influyen en la mortalidad, la distribución de pacientes y la carga hospitalaria. Y ahí también entra lo que el cirujano de trauma se está especializando, no solamente en corregir problemas, sino saber coordinar y organizar su agenda de trabajo, porque si no la organiza, va a tener siempre una carga de trabajo mucho más alta, más en nuestro país, que una de las principales causas o de los principales problemas de salud es el trauma per se. Entonces, siguiendo esta misma línea, yo trabajé y busqué cómo nosotros podemos determinar y hacer un concepto de la evaluación, y esto es la evaluación de la escena del trauma, donde lo primero que debemos de ver es la sensibilidad temporal de las lesiones críticas. Y esto es lo que no quiere decir, si yo tengo una amputación y esa amputación tiene un sangrado excesivo, o sea, tengo dentro del X, A, B, C, D, tengo una X presente, tengo que corregir esa hemorragia, tengo que eliminar la hemorragia y trasladar de manera inmediata donde se vaya a resolver ese problema. Sin embargo, si tengo una amputación limpia, donde no tengo sangrado, porque los vasos se cauterizaron en el mismo proceso, probablemente, aunque tenga ese paciente con una lesión que se ve muy grotesca y grosera, podría tener una persona que tiene un hemoneumotórax, que no puede respirar, que tiene una lesión que hay que corregir de manera inmediata, y ese sería el candidato o la persona que, de acuerdo al nivel de riesgo, necesitaría ser una clave roja. Y el paciente amputado yo lo convertiría en una clave amarilla, o sea, dentro de las necesidades
puedo cambiar porque la sensibilidad me va a decir, esta lesión crítica es la más importante y es la que me va a poner en riesgo la vida del paciente. También tenemos que identificar la prioridad del paciente y transportarlo al centro más adecuado. Eso yo lo acabo de repetir, o sea, es muy bueno quizá ir a un centro de atención público con carácter o una organización privada que tenga todos los servicios, pero probablemente haya servicios que dependan de la llamada de un médico para ese proceso. Por ejemplo, los centros privados en el Gran Santo Domingo no tienen todavía sistemas de trauma in situ establecido y probablemente en el tiempo que va a durar el cirujano de trauma en llegar, podría complicarse más y agravarse la situación del paciente. Y eso son cosas que tenemos que tener en cuenta, identificarlo siempre, tenerlo bien listo y preparado. Una de las cosas que yo sugiero y estuve revisando también en la literatura es que nosotros como país debemos empezar a organizar lo que es una red de trauma, pero una red de trauma que también involucre el conocimiento y la gestión del servicio per se por parte del personal de trauma. Finalmente, la necesidad de una evaluación sistemática para identificar las lesiones por orden de prioridad e iniciar el tratamiento durante la evaluación según sea necesario. Y es lo que le acabo de decir. Voy a poner un ejemplo. La explosión de San Cristóbal fue muy cerca del hospital público de San Cristóbal. Sin embargo, el hospital no tenía la capacidad de respuesta en ese momento para esa cantidad de pacientes, pero también no tenía la respuesta para el nivel de lesiones por la explosión, porque había muchas personas que se lesionaron bien lejos del área del incidente, pero la onda expansiva fue tan grande que salieron expulsadas y su trauma se debió no directamente a la explosión, sino a un trauma secundario por la caída. Entonces, esto me dice a mí que en este incidente la sistematización y la identificación de lesiones que pongan en riesgo la vida del paciente son las prioridades que se deben hacer. Y ahí era que debió convertirse en este momento el Hospital de San Cristóbal, si yo hubiese estado en ese momento, en ese proceso, como una unidad de triaje secundario, luego del triaje primario, que sería la zona roja del incidente. Y el hospital debiera ser una unidad de control de daño, identificación de pacientes y referimiento inmediato. O sea, aquí solamente se iban a hacer las intervenciones de control de daño en ese sitio e inmediatamente los sitios receptores de trauma a nivel nacional y recibiendo los diferentes pacientes luego que se hicieron las intervenciones iniciales que redujeran la mortalidad de esas personas lesionadas. Sin embargo, según las primeras horas del incidente, se hicieron muchas intervenciones dentro del hospital, colapsaron el hospital y eso provocó que en menos de 2 horas ya no hubiese la posibilidad de resolver todos los problemas que se estaban presentando. Sí, es el énfasis del procedimiento correcto al paciente correcto en el tiempo correcto. Entonces, hay muchas cosas que no hay que hacerla toda, no es prioritario y que pueden hacerse de manera diferida y por eso es que el triaje se vuelve importante, incluso en más de un paso. Como el doctor bien refiere, ese paciente llega a ese primer hospital que es el que más cercano está y ahí se puede tomar una decisión si es algo que se puede temporizar en ese momento, quizás el paciente puede seguir referido a otro hospital que le pueda dar un servicio más adecuado. Y también viendo lo que dice Luis, durante ese proceso hay intervenciones que quizás sean necesarias e inminentes hacerlas, pero la resolución tampoco está disponible en ese momento. Y entonces, en vez de estar haciendo intervenciones heroicas, lo que debemos hacer es estabilizar lo posible para un traslado seguro y moverlos donde se vaya a resolver. Porque es más fácil llevarle el paciente al neurocirujano, donde él tiene ya su centro, su unidad establecida, que moverse al neurocirujano al hospital, donde no tiene esa capacidad. Y eso también es lo que le decía, la respuesta de San Cristóbal, mucha gente dijeron, yo quiero ir a ayudar, pero había gente que no conocía, ni siquiera sabían dónde estaba el hospital, y se fueron a trasladar allá. Y entonces eso llevó a que tengo recursos disponibles, pero no tengo cómo resolverlo. Al final, más, mu, mucha disponibilidad, pero poco poder de resolución.
Entonces, cuando hacemos la evaluación de la escena del trauma, las prioridades más importantes siempre garantizar la seguridad de la escena, determinar la necesidad de recursos adicionales, considerar el mecanismo de la lesión y realizar una evaluación primaria para identificar las amenazas para la vida. Y PHTLS recoge como 5 componentes fundamentales, que son el XABCDE, donde hemorragias sanguinantes son situaciones que ponen en compromiso la vida. La A, cuando hay obstrucción de la vía aérea, o hay lesiones que pueden obstruir la vía aérea. En la B, cuando la respiración está mayor de 30 o menor de 10 en un adulto. En el caso circulatorio, cuando tenemos compromiso hemodinámico, en este caso es el llenado capilar lento y taquicardia, que nos está hablando de pérdida de sangre tanto interna como externa. Y también los criterios que se han descrito ahora en la nueva versión de la TLS en el año 2011, que es si hay sangre en el lugar y el paciente refiere o mecanismo de la lesión, se observan lesiones a nivel abdominal, trauma, cadera, eso me puede decir también que también debe haber sangre en esa zona y esa zona me va a dar un volumen de sangre de lo que está perdiendo el paciente. Teniendo en cuenta todos que la hipotensión no es un signo confiable en ese momento de la evaluación y por eso los signos vitales no serían parámetros o variables a identificar en ese primer paso de la escena. Y luego entonces la prioridad de atención en el trauma en la escena es controlar la hemorragia, como le comenté la X, mantener y estabilizar la columna cervical con estabilización de la columna y mantener la vía aérea abierta. En el caso del paciente inconsciente, ideal tener dispositivos como cánula orofaringia, nasofaringia, para esa vía aérea mantenerla permeabilizada, recordando los criterios de Nexus para el caso de la inmovilización o restricción completa de la médula espinal o de la columna vertebral, perdón, pero teniendo en cuenta también el mecanismo de la lesión y las lesiones o el criterio del paciente. Si el paciente está inconsciente, probablemente no vamos a tener la información y eso es uno de los criterios de Nexus que nos habla de inmovilización y restricción completa de la columna vertical. Tenemos que apoyar la ventilación para mantener o tener una saturación de oxígeno por encima del 94%. Y eso tenemos que tener en cuenta que en algunos accidentes o eventos de trauma, si hay involucrado vehículos, si hay contaminación de monóxido de carbono, podríamos tener información negativa, o sea, no solamente valorar el número en el saturómetro, sino la condición y el comportamiento del paciente. Y el control de la perfusión, lo que incluye minimizar el movimiento y mantener la temperatura corporal. Todos los pacientes de trauma están perdiendo sangre, están perdiendo temperatura y la hipotermia es enemiga del paciente, así que tenemos que siempre mantener el paciente caliente. Durante el transporte se prefiere no llevar el aire acondicionado. Una un refrán, un dicho se dice que si yo voy cómodo en la ambulancia, el paciente se está muriendo del frío. Así que a veces vamos a tener que sufrir de calores porque eso quiere decir que puede generar hipotermia. Hipotermia en pacientes de trauma aumenta la coagulopatía y va a aumentar el daño y la solución que ustedes pueden ofrecer a ese paciente va a ser limitada. Así que también dentro del mismo escenario, una de las condiciones que tiene que tener el médico, el cirujano de trauma es capacitar, entrenar y decirle al personal prehospitalario y al personal de emergencia cómo yo necesito que mi paciente mínimamente tenga antes de poder hacer la intervención. Y eso nos ayudaría a todos a tener mejores resultados. Aquí entonces le comento y lo que le dije de las zonas operativas, lo que recomienda las guías tanto del Colegio Americano de Trauma como del ANAEM para lo que es la intervención ya en eventos de múltiples víctimas en lo que serían las zonas operativas en un triaje. Y aquí yo le distribuyo, está la distribución de la zona caliente, la zona tibia y la zona fría, donde se van a considerar tres aspectos que son transversales, que son la seguridad, la realización de un triaje primario donde se identifica el primer problema y los procesos de estabilización. Y en la zona caliente, aquí básicamente lo que tenemos que evitar es controlar el peligro, o sea, la fuente que ha provocado el incidente,
se puede hacer control de hemorragia y la extricación rápida de la víctima hacia una zona tibia. En la zona tibia lo que se recomienda es hacer el triaje primario, donde se hace una tensión inicial y una estabilización. En toda la zona siempre se va a hacer un triaje. La diferencia es que el triaje en la zona caliente simplemente es el que yo encontré primero, tiene posibilidad de sobrevivencia, lo saco primero y controlo hemorragia. Simplemente. Ya en la zona tibia, que es la zona amarilla, que es lo que le consideré, o sea, van a tener diferentes eventos. Y otra vez, por ejemplo, en el evento del YEXE, pudo haberse diseñado al lado del YEXE, en la bomba, una zona de triaje tibia donde se pudiera hacer triaje primario, atención inicial y estabilización, y aquí la definición del lugar donde vive el paciente, incluyendo todos los colores, rojo, negro, verde, amarillo, porque los pacientes negro, verde y amarillo que podían movilizarse y tuvieron algún familiar en la zona, pudieron haberse transportado en servicios privados, iban a llegar a la sala de emergencia. El centro de comando de incidentes estaba trabajando con los naranjas y rojos que no tenían esa condición y probablemente estaban llevando los pacientes a los mismos lugares que estaban haciendo aquellos que se estaban yendo por cuenta propia, saturando las salas de emergencia y provocando disminución de la calidad de la atención y poniendo la seguridad del paciente en entredicho. Y finalmente una zona fría, donde es un sitio, dependiendo de la magnitud del triaje, estamos hablando en el evento de YEXE que también pudo haber una zona fría para esto, para hacer un triaje secundario, hacer una reclasificación, y aquí sería el lugar ideal del transporte. Si ustedes ven en esta zona operativa, en este tipo de eventos de múltiples víctimas, es en un mismo lugar que tenemos 3 áreas diseñadas. Esto básicamente está diseñado para eventos que tienen eventos masivos, como conciertos a nivel aeroportuario. Este es el modelo que más se aplica, porque es un modelo que aumenta la calidad de la atención, disminuye el riesgo, pero también evita la sobresaturación de los servicios de salud. Según las pautas nacionales para el triaje sobre el terreno, esto es lo que habla en ETHSA en cuanto a lo que son la aplicación del triaje, los pacientes se van a identificar en riesgo alto o moderado, depende de las lesiones, y van a ser rojo o amarillo. El rojo es el que tiene que ser trasladado a un centro de trauma nivel 1, o sea, el centro de trauma de mayor nivel de complejidad y atención. Y los amarillos, lo que se considera trasladarlos solamente a un centro de trauma, pero con no condiciones muy importantes. También los componentes que tienen en cuenta para esto son el patrón de la lesión, o sea, cómo fue la lesión, el estado mental de las personas, y aquí sí los signos vitales podrían darnos entonces una orientación, además del mecanismo de la lesión, sobre los criterios del servicio de emergencia médica. Sumamente importante porque muchas veces el servicio de emergencia médica y los protocolos pueden establecer alguna condición para hacer el traslado, pero cuando vemos el proceso o el lugar donde se quiere llevar, quizás no tiene el tipo de resolución. Y eso lo vemos en el día a día, no en eventos de múltiples víctimas, pero en incidentes con múltiples víctimas, que hay accidentes de tránsito en una zona geográfica X y todos los pacientes se llevan a un solo sitio sin contar o por criterio o por lo que dice el protocolo. Es muy importante establecer y entender que el Colegio de Cirujanos de los Estados Unidos ha establecido 2 conceptos muy básicos. Uno son los principios y otras son las preferencias. Las preferencias son esos protocolos, esas informaciones que nos dicen cómo hacer las cosas. Los principios se basan en dónde la persona va a recibir la mejor atención. Y eso como personal de salud tenemos que tenerlo bastante presente. Entonces, las pautas nacionales recogen los criterios rojos, son las lesiones de alto riesgo y van a estar definidas por las lesiones que puede presentar el paciente o por el estado mental. Y dependiendo de las lesiones que tengan o el estado mental, entonces aquí se establece. Básicamente lo que nos dice que todos los pacientes con lesiones penetrantes en la cabeza, cuello, torso, son pacientes que necesitan intervención inmediata. ¿Por qué?
control respiratorio alterado, la respiración inadecuada pone en riesgo al paciente, entonces aquí hay que inmediatamente hacerlo. Los pacientes con deformidad del cráneo y sospecha de fractura de cráneo, otra vez el trauma cerebral cerebral es súper importante tenerlo en cuenta porque la cabeza no tiene para dónde expandirse y entonces el aumento de la presión intracraneal o la presión de las diferentes estructuras, líquido cefalorraquídeo que salga, salida de sangre o masa encefálica que se colapse por edema, va a provocar situaciones que comprometen la vida del paciente. Y a nivel del estado mental, los que no pueden cumplir órdenes, que tienen una escala de Glasgow menor de 9, aquellos pacientes con frecuencia respiratoria menor de 10 o mayor de 30, el límite es a partir de 30, y en los pacientes de acuerdo a la presión arterial sistólica, que es la que se toma en cuenta, en los niños de menos de un año hasta 9 años, siempre y cuando esté por debajo de 70, más 2 veces la edad. En las personas entre 19 y 54 años, el estándar es mantener una presión del menos 90, y en los mayores de 65 años de edad, la presión debe estar por encima de 110, teniendo en cuenta que las edades o los límites de edades pueden hacer cambios fisiológicos y anatómicos que nos den valores que no se controlan. También tener eso en pendiente para las embarazadas. Y cuando hablamos de los criterios amarillos, aquí es un riesgo moderado, son lesiones menos graves y van a depender del mecanismo de la lesión y de los criterios del sistema de emergencias médicas. Voy a seguir avanzando para aprovechar el tiempo, pero este es parte de lo que se recomienda a nivel de las pautas de TEA. Ahora, todo esto va a depender de lo que es el sistema de comando de incidente y el flujo operativo prehospitalario. El flujo operativo prehospitalario lo que nos habla o nos indica es, primero, tenemos que evaluar la escena, y esa evaluación de la escena incluye para toda la cadena de atención de la víctima la información de qué fue lo que pasó, porque dependiendo de lo que pasó y la evaluación de la escena podemos tener diferentes resultados. Como yo le decía, no es lo mismo haber estado en la explosión de San Cristóbal en el punto cero como estar a 100 metros. Sin embargo, lesionados que estuvieron más lejos del punto de la explosión pudieron haber tenido más lesiones que el que estuvo en el mismo en el proceso incidente. O lesiones que tuvieron no se van a ver a simple vista porque no tuvieron ni la quemadura ni tuvieron las lesiones del lugar de la explosión, que son lesiones posteriores o lesiones internas que no se observan, y entonces el caso se ve complicado. Aquello que les gusta mucho la serie de televisión, hay una serie que se llama The Pit. En un capítulo ustedes pueden observar que llega una pareja que tuvieron un accidente de vehículo de motor. Hubo una persona que dijo, yo no tengo nada, yo me siento bien. El paramédico dijo, yo la revisé, según el mecanismo de la lesión no tenía nada, sin embargo sí tenía una lesión abdominal que no se observó, porque quien tenía alteración de la conciencia, que era el esposo en ese momento, era el que estaba presentando el mayor cuadro. Sin embargo, la paciente sí tenía una lesión que a todos en la escena y en la misma sala de emergencia se le pasó por alto, porque la paciente podía hablar, podía articular bien y no presentaba o no vio ninguna sintomatología inicial de ese problema. Luego entonces de la evaluación de la escena hay que establecer la zona, y como le dije, la zona caliente, tibia y fría, para poder organizar y distribuir bien el proceso del triaje. En el triaje primario no se puede, el tiempo de duración es menos de un minuto. En un minuto yo tengo que haber resuelto el tema, si no el paciente podría considerarse en una etapa de no recuperable. En el triaje secundario sí ya tenemos más tiempo. Aquí se pueden aplicar modelos de triaje que yo les voy a describir ahora, como el META o el MRCC, que son triajes que tienen un complejo más lento, pero que permite hacer otras intervenciones. Luego entonces está el tratamiento inicial y el triaje hospitalario. En los sistemas organizados, por ejemplo, mi experiencia en Israel es que independientemente se hacían los triajes a nivel del proceso prehospitalario, el comando de incidente del hospital también se instalaba, y cuando llegaba la emergencia, el jefe de trauma, que era un cirujano de trauma,
más la jefa de la emergencia, que era emergencióloga, y una enfermera, eran los que recibían y tomaban las decisiones para el lugar donde iban los pacientes. Y eso permitía un mejor flujo de todo el proceso en la atención. Y eso obliga entonces a que el cirujano de trauma en ocasiones tiene que bajar desde allá, desde el templo de la sabiduría y de la resurrección, hacia el área terrenal donde van a estar pasando los problemas, porque si no lo hace, pudiera estar recibiendo en la sala de cirugía quizá las lesiones que podría él, por su experiencia, capacidad y conocimiento, postergar en el tiempo, y se pudieran pasar por alto aquellas lesiones que sí podían comprometer la vida del paciente. Y aquí entonces les muestro más o menos el sistema de comando de incidente. Hay diferentes, el modelo está diferenciado en muchas de las necesidades. Normalmente el sistema de comando de incidente va a tener un director. Yo lo que hice aquí fue que lo asumí sobre lo que habla la Organización Mundial de la Salud, cómo hacer un sistema de comando de incidente en un evento médico per se, y básicamente para trauma. Como ustedes ven, el director médico es el jefe operativo del comando. En la estructura nacional, regularmente el jefe de comando de incidente está dirigido por el COE, y el COE por los diferentes componentes que tiene: salud, educación, o sea, dependiendo del tipo de incidente, va a tener la voz del mismo proceso. Y entonces, aquí, como le decía, el director médico es el jefe del equipo comando incidente, que va a tener un oficial de triaje, un oficial de tratamiento, un oficial de tratamiento secundario y un oficial de transporte. También, de manera transversal y que no se puede olvidar, va a tener una persona o un encargado de la logística, un encargado de las comunicaciones, un oficial de seguridad y un oficial que apoya a los sistemas de seguridad. Y aquí está la diferencia entre uno y otro. El safety officer de comunicación y el safety officer de la parte logística se están diferentes. Uno es para la seguridad de la operación y el otro es para la seguridad entre la comunicación y la intervención interagencial, evitando que los bomberos se pongan a pelear con los paramédicos, que los policías no estén en el lugar adecuado, que la gente se meta en el evento. O sea, esas son las diferencias entre una y otra. Y el oficial de seguridad de las comunicaciones, que es parte del equipo de comunicaciones, son los que van a estar dando toda la información relevante y referente al proceso. El director médico no debe ser una persona que se encargue de la parte de la comunicación. Esto es preferible personal ya entrenado en comunicación, mejor si tiene conocimiento de comunicación en crisis, porque de esto va a depender cómo el público va a reaccionar al evento. Y vuelvo a traer información, por ejemplo, si recuerdan el evento del JEXE, sí había un comando de incidente que fue establecido por el COE. Sin embargo, las comunicaciones, en algún momento el oficial de comunicaciones no fue preciso, hubieron intervenciones de diferentes áreas, y eso provocó que hubieron mensajes que pusieron muy ansiosa a la población, y que resultados finales fueran muy diferentes. Si recuerdan, al Rubipero lo sacaron varias veces, incluso lo operaron y le dieron de alta, igual que a otros de las personas que estaban. Entonces, al intervenir y al tipo de personas que estuvieron involucradas en el evento, que es algo que para el futuro nos puede dejar a nosotros mucho nivel de aprendizaje, las intervenciones del presidente, luego el director del COE, podrían haber contradecido y llevar mensajes diferentes de acuerdo al nivel de autoridad de cada una del proceso. Si la autoridad máxima del país era el presidente y ya dio información y órdenes de cómo se iba a dirigir el proceso, eso crea que en el mismo comando de incidente puedan surgir intervenciones y acciones que no son adecuadas en ese proceso. Y
básicamente, y esto, o sea, esto es lo que nos dice el sistema de comando de incidente, que es un organismo independiente, es el que tiene que velar porque todo se haga y es el responsable de que el incidente se cumpla de manera adecuada. También logística y supplies, que son materiales, es muy importante y aquí este va a depender de la cantidad de recursos que tenemos, ambulancia, vehículos de transporte y así también como otros supplies que se van a necesitar en el evento. Los eventos siempre se van a necesitar muchos torniquetes, se van a necesitar las gasas, se van a necesitar los vendajes hemostáticos, se van a necesitar muchos componentes que quizá en el sistema actual no lo tenemos contemplado porque no se da como el uso rutinario. Son cosas de las que debemos también, como les decía, este evento y varios eventos nos han demostrado que tenemos que cambiar aquellas cosas que podrían servir para algo, pero no para manejar una víctima de trauma en el momento que lo necesitamos. Y esa estructura también aplica a manejo intrahospitalario de estas lesiones en masa. Ese Sí, sí, organigrama es básicamente el mismo, lo cual algunas funciones son ligeramente diferentes, pero es un organigrama muy, muy similar al cual debería ser aplicado a los diferentes hospitales. Sí, como le decía, en Israel el comando de incidentes lo va a dirigir el director del hospital, que es la figura política de recursos necesarios. Va a tener el director médico, que podría ser el cirujano de trauma, dependiendo del tipo de problema, y o el director de la sala de emergencia. Yo estuve durante el proceso de mi capacitación en un hospital que hubo un incidente y se activó el comando de incidente y pudimos ver cómo ellos de manera coordinada y organizada funcionaban todo y era lo que le decía, nunca en ningún momento el director del hospital ni el que estaba tratando al paciente fueron y hablaron con la prensa. Todo fue un director de comunicaciones y cada vez que le hacían una pregunta, alguna intervención que no conocía, le decía, vamos a investigarle, en el próximo boletín le vamos a dar información sobre ese proceso. Eso hacía que las personas se mantuvieran tranquilas porque si no se hace así, que es lo que le decía en el GXC, habían gente que iban al lugar de la escena o iban a la morgue o iban al hospital Darío o iban a Sedimá, entonces no encontraban a su familiar en ninguna parte y entonces se iban a Denuria, se iban a Licitega y decían que no lo estaban buscando. Y eso creaba incertidumbre y en aquel personal que estaba trabajando ahí desde temprana hora de la madrugada, también se ve un nivel de burnout mucho más acelerado porque van a decir, pero si yo estoy haciendo mi trabajo, estoy sacando a las personas, la gente me está criticando porque no aparece el de él. Pero el de él es un proceso bastante caótico y esto es lo que se considera realmente un desastre. Estas son las tablillas para identificación de triaje y estas son las más utilizadas. Son por colores. El negro son aquellos pacientes no recuperables o los muertos. Los rojos son los que tienen intervención inmediata. El amarillo que se puede, que es necesaria y se puede postergar. Y el verde que tiene lesiones que no son muy importantes. Hay múltiples tarjetas de estas, todas traen lo mismo, traen un número de identificación, traen colores y dependiendo del estado, la comunidad, quien la haya hecho y la ha donado, entonces se van a tener informaciones que pueden ser relevantes al paciente o relevantes a la ambulancia. Es simplemente un proceso de identificación y clasificación de la víctima. En este caso, por ejemplo, a esta tarjeta se le desprende el color y entonces si yo llegué con el color negro es porque ya el paciente murió. Si estoy con el color verde es porque es un paciente retrasado. Si estoy con el amarillo es una condición que puede esperar. Y si estoy rojo es un traslado inmediato. Así funciona la tarjeta. Y yo lo que hice fue que le comparé los diferentes sistemas, modelos de traje prehospitalario más utilizados. Tenemos el modelo STAR, tenemos el SALT, el META, SHORT y el MRSC. Cada uno tiene algunas diferencias y tienen algunas ventajas. Por ejemplo, el método STAR es un método simple y rápido. Los criterios son las respiraciones por minuto y la movilidad. O sea, si te puedes mover y estás respirando bien, tú tienes un criterio verde. Si no estás respirando bien y no te puedes mover, entonces puedes amarillo o rojo, dependiendo de la gravedad.
La ventaja es que es muy fácil de aplicar, pero como desventaja tiene menor precisión. En el SAL es una evaluación, se va a evaluar y se van a tomar acciones, y aquí luego que se evalúa si camina, si respira y si hay sangrado, es un poco más completo y toma un poco más de tiempo. El meta es muy utilizado para las lesiones de trauma penetrante, es el que utilizan los equipos y en la formación de las estructuras que tienen que ver con los equipos SWAT y equipos de respuesta rápida, porque en se originan lesiones críticas y es muy útil utilizarlo en las zonas calientes. Es menos adaptable, o sea, no se adapta tan fácil como los otros. El short es el más rápido, es rápido y básico, lo único que evalúa si está consciente, si la persona tiene herida, tiene pulso, es muy rápido de hacer y es poco validado. Y el MRCC es un modelo de origen europeo, como ustedes saben ya, va a necesitar mucho más recursos, los medios va a estar de acuerdo a qué tan necesario o qué tan capacitada está la persona, tiene que practicarse mucho, tiene que haber mucha interconexión y inyección. Este prioriza más los recursos y es un poco más complejo. Y aquí yo les traigo el modelo SAL, cómo se va a aplicar. Y lo que se hace es clasificando de si yo puedo caminar. La primera clasificación, el paso 1 es clasificar, una clasificación global. Si puedo caminar, si puedo hacer movimiento intencionado o no me puedo mover. Y dependiendo de si estas condiciones están, entonces voy a pasar a la parte de la evaluación 2, que es la evaluación individual, y aquí se evalúa el control de hemorragia, si existe, se hace, se puede abrir la vía aérea, incluso se puede dar 2 respiraciones de rescate, en el caso de los niños, se puede hacer lo que son descompresión con aguja fina, y recuerden, no catéter, aguja fina descompresión. Los catéteres son plásticos y el proceso de descompresión con catéter podría fallar. Si es lo único que tengo y me puede salvar la vida, ni modo, pero es más preferible tener aguja de descompresión, que es el mismo concepto de un catéter, pero es una aguja de calibre grueso que va a entrar en ese espacio intercostal y va a permitir la salida de aire. Y los antídotos de autoinyección de inyector automático, como son naloxona, en el caso de evidencia de intoxicación con opiáceos o adrenalina en EpiPen para pacientes que hayan tenido trauma y también hayan hecho un proceso anafiláctico. Y si no está respirando, se considera muerto. Si está respirando, entonces aquí va otra vez, si obedece orden o no obedece. Y dependiendo del riesgo y de si es probable que sobreviva, entonces se va a clasificar en si está en ninguno, es rojo, y si lo tiene todos, entonces se considera amarillo. Aquí les muestro entonces una gráfica, un cuadro donde le pongo los tipos de triaje, el modelo y el tipo. El STAR es un tipo fisiológico, el SAL es más global y fisiológico, META es completamente anatómico, el SHORT es simplificado y el MRRC es un triaje que su tipo es de recurso. El más corto es el short, de 20 a 40 segundos, ya uno puede terminar. Esto es lo que tiene, esto es lo que hay, este es el que se va. Luego el start, que son de 30 a 60 segundos, sale un poquito más prolongado por las intervenciones que se puede hacer. Meta, que es una situación mucho más, que abunda más tiempo, tenemos hasta 120 segundos para estabilizarlo. Requiere de mucha experiencia y práctica y una buena interconexión entre los servicios de emergencia médica y es muy útil en los traumas penetrantes. El MRSC es un triaje bastante complejo y es bastante útil y es el preferido en desastres. Asimismo, existen los triajes hospitalarios y tenemos tanto el ATS, el CTS, el MTS y el EXI. Todos van a depender. Recuerden que nosotros aquí aplicamos la categoría de Vancouver, de Manchester, perdón. El Manchester se centra más en la parte de lo que es la sintomatología,
se aplica en cualquier nivel hospitalario, tiene 5 niveles, todos tienen 5 niveles en el cuidado de la atención. Es más usuario dependiente de médico, enfermera, y la ventaja que tiene es que es un modelo bastante frecuente y de fácil de distribución. El XEI, que es el que más se aplica en los Estados Unidos, va a depender más de los recursos y la severidad. Los niveles incluyen tanto la parte intrahospitalaria como el referimiento dentro del hospital, 5 niveles. Regularmente se practica la enfermera, y lo que tiene este de interesante es que ya están identificadas las herramientas con que se va a trabajar en cada caso de cada paciente. Y aquí vamos a ver un caso clínico rápido. Es un escenario que hay 10 víctimas. Tenemos 2 rojos, 3 amarillos y 5 verdes. Y esta es la distribución. En la zona roja tenemos los 2 rojos. Son personas que tienen sangrado sanguinante y uno no puede respirar. En la zona amarilla tenemos lesiones, una paciente con amputación y fractura expuesta de miembro. Y en la zona verde tenemos 5 personas, perdón, que tienen lesiones en las manos, desgarro y todo eso. Si ustedes tuvieran la condición de movilizar a estos pacientes, ¿cómo usted lo harían? ¿Qué prioridad y a qué hospital fueran? Yo sé que no pueden intervenir, creo, las personas, así que voy a pasar a la siguiente. Lo que haríamos es que todos los que están en la zona roja deberían irse al hospital de trauma del primer nivel de atención. Y aquí ven, el hospital A es un centro de trauma y debe recibir a todos los pacientes críticos. Y solamente va a recibir 2 pacientes. No necesita recibir más. Esos 2 pacientes constituyen incluso quizá la mayor parte de necesidades de riesgo del universo completo de los 10 pacientes lesionados. Un hospital B, que sería un hospital nivel trauma 2, recibirá a los pacientes estables, pero con condiciones que hay que resolver. Y un hospital C, que podría ser una unidad de atención primaria, un hospital básico, que simplemente se observa, se reevalúa y se determinan si hay lesiones que pueden ser o necesitan algún nivel de intervención secundaria. Así es la forma como nosotros deberíamos de hacer la intervención para la distribución a nivel de los hospitales. Yo creo que este concepto es muy interesante porque nos habla un poco del solapamiento del triaje ante un evento en específico, pero al mismo tiempo también de la importancia de establecer niveles de atención para patologías en específica. O sea, en nuestro país, nuestro sistema de salud está dividido en nivel de atención. En general, no toma en consideración cuál es la capacidad de cada hospital para afrontar lesiones traumáticas de este tipo. Entonces, quizás ese es un concepto muy importante que tengamos que desarrollar en cómo establecer la división escalonada de nuestros diferentes hospitales y centros de atención basada en los recursos humanos y recursos tecnológicos que tengan. Eh, pero al momento de hacer un triaje es importante saber a dónde tú vas a mandar al paciente y cuál es la capacidad que va a tener ese lugar. Entonces, en resumen, el triaje es un proceso de clasificación rápida de pacientes según la gravedad de sus lesiones y la probabilidad de supervivencia. El objetivo de él es optimizar el uso de los recursos disponibles en situaciones de alta demanda. Existen 2 tipos principales, que es el prehospitalario y el hospitalario, y un principio clave es hacer el mayor bien al mayor número de personas. O sea, lo que buscamos es en un evento donde hay múltiples víctimas, múltiples lesionados, lograr que la mayor cantidad de lesionados reciban las mejores condiciones de cuidado y atención. Y otra vez, los modelos de triaje prehospitalario aquí sintetizado y simplificado, la característica más importante que tiene cada uno de ellos. Para concluir, lo más importante es que entender que esto es un sistema y un modelo que estructuralmente salva vidas, no se aplica desde hoy, o sea, tenemos años, le dije que desde Napoleón se está aplicando
y se ha ido modificando y perfeccionando. Lo más importante es entender que el triaje no es un concepto fijo, sino es un concepto dinámico. Una persona ahora puede tener una lesión y ahorita puede esa lesión provocar otros cambios. Igual, un evento ahora mismo puede ser un evento con múltiples lesiones o múltiples lesionados y convertirse en un desastre o un desastre convertirse en una catástrofe. Y eso va a depender de si la capacidad de resolutiva del lugar donde del evento puede resolverse. Lo más importante es tener una coordinación interinstitucional, por eso es clave, y lo más importante es que todos nosotros y ustedes que están en un proceso ya de super especialistas en formación, deben de ser la voz cantante y los que deben de impulsar la aceptación, aplicación y transculturización de procesos ya establecidos y probados en otros países. Si ustedes ven Irán, Estados Unidos, Israel han estado en guerra y ustedes oyen bombardeo, ven la bomba y todo y podríamos pensar que hay múltiples víctimas y múltiples fallecidos. Sin embargo, el nivel de daño a nivel estructural y la cantidad de lesionados, de víctimas resultantes son insignificantes para lo que se está haciendo. Sin embargo, estos países, si tienen una buena coordinación, saben dónde se van a movilizar los recursos, todavía siguen aprendiendo. No es que son los mejores del mundo, no es que son la última cosa, no es que lo hacen todo bien, pero ya no hicieron la parte de la tarea de aplicar, de hacer la parte de método científico, de observar, de estudiar, de aplicarlo. Ya no dieron a nosotros resultados, lo que tenemos que explicar es esa fórmula ya descrita a nuestra realidad. Como yo digo, no aplatanándola, sino Aplicándola, dominicanizando. dominicanizándola. Dominicanizando. Sí, ya Y en muchos lugares que quizás no hay esa experiencia, o sea, podemos hacer mención de algunos lugares que han tenido conflicto bélico a repetición. Quizás está bien, esos lugares ya han tenido la experiencia y están viviendo de eso, pero la mayoría de los lugares deben pasar por un proceso mental de evaluar cuáles son sus recursos, qué dice la metodología y la experiencia internacional y aplicar eso entonces para estar preparado, porque entonces pasan eventos como los ejemplos que hemos conversado y no tenemos un plan y todo se trata de inventar a la carrera. Y pienso que intervenciones como la suya, doctor, son muy importantes porque nos meten en esa mentalidad. Usando también la palabra que usted utilizó antes, es el cambio de la cultura también. Y creo que exponer a los profesionales que vienen en crecimiento es importante para primero entender que eso existe y segundo, para su eventual aplicación. Yo sé que la doctora Tapia ha tenido algo de problemas con la conexión. Si ella puede intervenir o hablar, se lo agradecemos, pero entendemos si no puede. Eh, le pregunto, doctor, ¿qué tanto en el día a día, a nivel prehospitalario, em, cómo se identifican y se selecciona a dónde se llevan nuestros pacientes? O sea, si un paciente tiene una lesión traumática, digamos que por un accidente de tránsito, ¿cómo define el técnico prehospitalario dónde va a llevar ese paciente? Reci tiene la mano levantada, no sé si quiere. Ah, sí, doctora, ¿puede? Sí, de nuevo buenas tardes, doctor. Agradecerle por su tiempo en este tema que nos toca bastante cerca, debido a los últimos incidentes que hemos tenido en Santo Domingo y San Cristóbal, respectivamente. Luego de que usted responda la pregunta del doctor Tavera, a mí me gustaría también realizarle una pregunta. Sí, de acuerdo.
Bien, concluyendo, lo más importante es que la estandarización de los procesos es lo que hace la mejora del resultado. Y medir lo que estamos haciendo, lo que nos dice si lo estamos haciendo bien y dónde mejorar. Y aquí fue en la referencia donde yo lo saqué. Lo que me acaba de preguntar Luis, actualmente el sistema dominicano tiene tres componentes que prestan la atención prehospitalaria. Tenemos el servicio que presta el 911 a través del Ministerio de Salud Pública, que es una unidad operativa del SNS, que es la DAESH, y son los que proveen los servicios de transporte de emergencias sobre las ambulancias. Hay un protocolo nacional de la atención prehospitalaria con dos tomos. En el tomo número 2 habla entonces del proceso de abordaje de trauma. Es un proceso que es bastante joven. Se tomó información de la guía 2012-2010, tanto PHTLS, ATLS y todo esto. Hay algunos cambios que sí debieran hacerse. Y otra es la parte de las condiciones establecidas por el sistema 911 como sistema per se. Entiéndanse que el 911 depende primero del Ministerio de la Presidencia, que es su órgano gestor, y lo que hace el 911 es coordinar todo el proceso de la llamada hacia el despacho de la unidad. Ya en el proceso de despacho, que es el sistema a través del SNS, MSP, quienes regulan, controlan y hacen la distribución, están establecidos que los pacientes de trauma se le van a hacer una evaluación inicial en la escena, una evaluación primaria, y aquí se determina por control médico el lugar de movilización del paciente. Es como el control médico y va a depender de la zona geográfica de donde responde la ambulancia. O sea, las ambulancias que responden en el casco urbano van a tener los hospitales que están en el casco urbano para hacer la derivación de ese paciente, teniendo como preferencia el hospital más cercano. A veces eso toma ciertas consideraciones porque quizá el hospital más cercano no tenga capacidad resolutiva o no tenga algún componente que se va a hacer necesario. Esa es el primer forma o la primera vía de la distribución y el transporte del paciente. En el caso de las ONG y los servicios privados, ya van a depender de la cobertura del paciente, en el caso de los privados, por el tipo de seguro que tengan, entonces los centros que más cerca y que la cobertura de seguro le va a tener disponibilidad, sería la nivel de preferencia o la preferencia del mismo usuario. Yo puedo tener un usuario que tiene un incidente en Boca Chica, pero él se atiende en Plaza de la Salud y él quiere ser trasladado a Plaza de la Salud y el servicio privado, la preferencia que lo va a ver por el paciente, probablemente lo va a llevar de inicio a Plaza de la Salud, siempre y cuando el resultado o el problema necesite una intervención intermedia del paciente. Y las ONG van a depender mucho de qué tan disponibles están. Este es un servicio que ha ido descendiendo. La única ONG que sigue dando un servicio de manera ininterrumpida es la Cruz Roja Dominicana, que es aliada al sistema a través del Daesh 911. Pero otras organizaciones, igual las ambulancias de los diputados, senadores, que era algo muy común hace 7, 8 años atrás, han ido desapareciendo porque han ido siendo sustituidas por el sistema. Gracias, Adelante, doctor. físico. Doctora Tapia, su pregunta. Sí. Em, Realmente, como usted mencionó, nuestro país tiene poca experiencia o somos relativamente nuevos en el tema de los incidentes con un saldo masivo o de múltiples víctimas, pero inevitablemente eso viene de la mano con el mismo desarrollo, la industrialización y la concentración de población en zonas más pequeñas, o sea, están más compactadas. Entonces, a mí me gustaría saber en su experiencia, si bien nosotros tenemos protocolos para para acción en este tipo de situaciones, según su experiencia, ¿cuál es el punto débil que tiene nuestro sistema? Porque si algo hemos aprendido del caso Jetset y del mismo caso de San Cristóbal es que a pesar de los protocolos no estamos funcionando quizás de la manera más eficiente.
Entonces, a mí me gustaría saber en su experiencia cuál es quizás el punto débil que tiene ahora mismo nuestro algoritmo de manejo y cuál usted consideraría que sería una intervención pertinente nosotros como prestadores de salud para quizás aportar y hacer una pequeña mejoría en ese algoritmo. Bien, no lo consideraría más que debilidades, sino son múltiples oportunidades de mejora. Y lo que tenemos que tener muchas oportunidades de mejora, son muy amplias. Ten en cuenta que hemos tenido eventos recientes muy mediáticos en el tiempo de las redes sociales, donde se ha podido tener en el momento justo de que pase el evento lo que ha sucedido. Sin embargo, siempre hemos tenido eventos o incidentes con múltiples víctimas. Desde 1965, cuando tuvimos la segunda invasión, hubieron muchísimos fallecidos. La Poblada en el 84, también fallecidos por eventos sociales. Accidentes de eventos de múltiples víctimas en la zona de la Altagracia con accidentes de vehículo de motor son súper frecuentes. Recuerda que una guagua con 36 pasajeros de lado y lado de dos compañías de hoteles han chocado de frente con 50, 60 víctimas, y en Bávaro tenemos dos centros hospitalarios que tienen sala de emergencia que podrían resolver. Sin embargo, tienen un cirujano cada centro y tienen dos quirófanos. O sea, tengo centro médico Punta Cana, claro, han ido creciendo, te estoy contando la historia atrás. Y teníamos hospital, que eran los centros donde se podían atender y resolver esos problemas de esas víctimas. Franceses, la última guagua que se volteó allá en Bávaro también con los argentinos. Lo que pasa es que como son eventos de tránsito, no afectaron directamente a nosotros como población, y están en una zona aislada. Para ese momento se convierte en un desastre y un evento de múltiples víctimas para el lugar. Entonces, las oportunidades de mejora, la primera es esta, la que ustedes iniciaron y decidieron, ok, vamos a abrir una unidad, un fellow en lo que es el cirujano de trauma, ya teniendo en cuenta que el trauma no es simplemente yo fracturarme un hueso, eso es parte del proceso. El trauma es un evento que si no se atiende en la primera hora, que es lo que nos describen todos los libros, como la hora dorada, los 15 minutos de platino, o sea, si no tengo esa información inmediata y breve, no voy a poder resolver el problema. Entonces, ya es empezar a diseminar ese nivel de compromiso, de educación de nuestra persona. Lo otro es, los servicios deben de tener mejores y recursos mucho más preparados, y no solamente la experiencia local. Tenemos que aprender de lo local y del entorno. Yo le hablé ahorita de Israel, Estados Unidos, Irán, guerra, pero también Taiwán, yo estuve en Taiwán. Taiwán tiene un sistema que lo que tienen son mucha caída de muchas personas viejitas y muchas lesiones o incidentes por actividades al aire libre. Ellos tienen mercados nocturnos, que hay millones de personas que caminan, y han habido incidentes en esos lugares o eventos de tránsito como nosotros. Igual, la capacidad resolutiva de ella es la intervención inmediata, la interconexión y ese ego que no lo tienen, que nosotros como dominicanos y latinos no siempre lo tenemos presente. Yo soy el paramédico que más sabe, yo soy el cirujano que más sabe, yo soy el bombero que más sabe, y entiendo que probablemente como paramédico sé mucho, como bombero sé mucho, como médico sé mucho. En cada escenario tú tienes que aportar lo que tú puedes hacer. Yo como paramédico no puedo ir a explicar al cirujano qué va a hacer en la sala de cirugía. Sin embargo, el cirujano, cuando está con el paramédico en el ámbito prehospitalario dentro de la ambulancia, tiene que llevarse, o sea, y el ego y esa capacidad resolutiva que tiene en esa zona, tiene que bajarla, porque si no, la comunicación no es efectiva. Pasa mucho todavía que esos niveles quizás no hay respeto debido interprofesionalmente, y provocan entonces retrasos y lesiones en el proceso. Y finalmente, la identificación del proceso educativo, gracias a la UAS que abrió su carrera de técnico superior, pero hay que darle mayor carácter al ámbito prehospitalario. Creo que es donde tenemos el déficit mayor. Tenemos muy buenos médicos, tenemos muy buenos centros de salud, tenemos recursos, tecnología de última,
estamos muy cerca de estar cerca de... Tenemos instituciones Joint Commission en República Dominicana, o sea, tenemos instituciones certificadas por los más altos estándares de calidad según la atención en los Estados Unidos y seguridad del paciente. Sin embargo, a nivel prehospitalario, todavía tenemos personal que no tiene, que tiene el compromiso, tiene el deseo y tiene la intención de hacer algo bien, pero no sabe cómo hacerlo. No tiene la capacidad, no tiene los conocimientos, pero también no tenemos la certificación que valide ese proceso. Tenemos que certificar todo el mundo, validarlo, no solamente yo como institución, yo no puedo decir como, me pondría en el caso de yo como Servicio Nacional de Salud, no puedo certificar y decir que mi personal está capacitado. Tengo que tener una validación externa, alguien que pueda corroborar y comprobar eso, teniendo en cuenta que todos nosotros en algún momento vamos a ser usuarios de ese sistema. El que está dirigiendo hoy va a ser usuario del sistema y posiblemente le puede tocar el mejor paramédico, el equipo que esté más completo, pero si tuvo un evento, un incidente en un lugar que no está el mejor, que está el voluntario, aquel que lo hace por deseo y que se está educando por YouTube, no estoy hablando que YouTube sea malo, pero se está educando sin una medicina basada en evidencia, sino en costumbre y creencia, entonces podría verse en ese riesgo lamentable de tener una lesión incapacitante e incluso poder morir. Eso yo creo que es sumamente importante, que cada quien pueda expandir su conocimiento y ampliar el entrenamiento, porque al fin y al cabo la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y la idea es tratar de que todos los pasos dentro de la cadena de atención estén al nivel que necesitan nuestros pacientes. Doctor Martínez, de nuevo, muchísimas gracias por su intervención y por su tiempo. Esperamos que podamos tenerle en el futuro próximo y con eso entonces nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y tengan una feliz resto de la tarde.